Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra sesión del curso de geometría diferencial. Seguimos platicando sobre la teoría local de superficies suaves y en esta ocasión vamos a comentar algunas cosas. Vamos a comentar algunas cosas respecto de un tema que estuvimos viendo la vez pasada, que es el de funciones definidas sobre variedades, sobre superficies, eh, tanto funciones que van a R como funciones que van entre dos superficies, ¿no? Eh, entonces vamos a ver un par de ejemplos facilitos y luego tenemos que hablar de algo interesante que es los vectores tangentes a la superficie en algún punto. En el caso de las curvas, no representaba ningún reto importante porque nada más teníamos una única dirección tangente, ¿no? Y va a resultar que en las superficies pues vamos a tener tantas direcciones como tenemos en el plano. Entonces, ¿cómo describimos ese plano de vectores tangentes en un solo punto? Es una de las cosas que queremos hacer en la sesión de hoy, ¿no? Entonces, vamos a empezar, vámonos al pizarrón y continuamos. Okay, entonces, nada más para recordar, ¿no? Decíamos una función f que va de una superficie, ¿no? En este caso S es superficie. Entonces de S mayúscula en R es diferenciable si tomamos, no es diferenciable en un punto P si para cualquier carta o sistema de coordenadas phi alrededor de P, la función phi seguida de f que va de R2 en R es diferenciable. Y aquí ojo con esta definición porque en principio pues sí tendríamos que explicar que no depende de la elección de la phi, ¿no? O sea, que cualquier carta nos sirve. Entonces, supongamos que pues sí es una carta o un sistema de coordenadas alrededor de P, ¿no? Entonces, que hay una intersección, ¿no? Donde estas dos representan a varios de los mismos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cambiamos de coordenadas, no? Es decir, me da lo mismo esta que esta. Entonces, si yo compongo, digamos, por la izquierda, no, por la derecha, con la phi inversa, esto debe ser igual a f, ¿no? Eso sí. Y este de aquí, ¿quién es? Pues esta toma un punto en la superficie
y le cambia las coordenadas, ¿no? Entonces básicamente hace eso. Ahora, el cambio de coordenadas es un difeomorfismo. Eso lo discutimos la vez pasada. Y si esta función es diferenciable, entonces la composición es una función diferenciable de R2 en R. De hecho, esta es de la superficie en R, ¿no? Tendríamos que ponerle la otra. A partir de donde queremos partir. ¿No? Es decir, esta de aquí, localmente vamos a pensar como en la identidad. Eso es lo que esperamos que pase si esto es un difeomorfismo, ¿no? Que se porte bien. Entonces, esta de aquí no me va a hacer nada y puedo representar bien esto de acá. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea. Que nos dé lo mismo representar con cualquier sistema local de coordenadas, ¿no? Lo mismo para funciones de superficies en superficies, ¿no? Entonces tengo una superficie y otra y tengo una función phi y vamos a decir que es diferenciable si yo puedo agarrarme cartas alrededor del punto P de su imagen, ¿no? Y yo compongo, ¿no? O sea, parto de esta que parametriza S1, me voy con la phi a la otra superficie y me bajo con la inversa de la que parametriza S2 localmente alrededor de la imagen de un punto, ¿no? Todo esto es puntual, entonces este es difeomorfismo, ¿no? Y la idea es, bueno, que no te importe la elección de coordenadas, y eso otra vez nos lleva a pensar en los cambios de coordenadas y en qué son esos difeomorfismos propiamente. Entonces, a ver, dos ejemplillos rápidos de este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo me tomo un vector en R3, puedo definir la función altura de h de S en R cuando se le aplico a P. Esto lo que vamos a hacer es proyectar, ¿no? La P en B. Y eso lo que me va a dar esta B en R, digamos, pues bien acomodado, ¿no? O sea, si tienes el dibujo que viene en el Docarmo es tomar una superficie de esta forma. Ok, no, entonces el dibujo que hace el Docarmo, déjenme repetirlo. Es algo así como una papa con dos tripas aquí y le hace una cosa de este estilo para que se vea que es como una especie de curva de revolución, como una superficie de revolución, como una especie de gorro, y dice pues si te agarras una dirección B así, entonces y este es P, la función f de P lo que hace es h de P, perdón, es medir esta proyección, ¿no? Entonces básicamente es eso. Es una función diferenciable, ¿no? de S en R. Si yo me agarro cualquier carta alrededor de P, cómo compongo ¿quién sería H
compuesto con phi de p, ¿no? Pues esto es, digamos, ya representando a la p como x de v, y de v, z de v, punto b1, b2, b3, ¿no? Eso es todo. Y esta pues es bien diferenciable, ¿no? Si yo derivo, vamos a tener esto, la derivada de esto por esto, y la derivada de esto que es 0 por esto, ¿no? Entonces esto es la diferencial de h seguida de p en algún p, ¿no? Es b1 parcial de x respecto de u parcial de x respecto de b, más b2 parcial de y respecto de u más parcial de y respecto de b, más b3 parcial respecto de z respecto de u, z respecto de b, ¿no? Ahí está. No hay ninguna magia, ¿no? Ahora, para un punto p fijo, por ejemplo, la función que manda a p en la diferencia, la norma de p menos p0 al cuadrado, es decir, en p menos p0 punto p menos p0, esta, cuando la derivamos, pues eso va a depender de cómo escribimos las coordenadas, ¿no? Pero otra vez vamos a tener las parciales. Pero cuando este punto P es el P0, entonces ahí la diferencial no es inyectiva, entonces ahí no podemos definir la derivada, ¿no? Ok. Este es el ejemplo 2, digamos. El ejemplo 3. Supongamos que S es simétrica respecto al plano Z, ¿no? XZ, no, al que no contiene el Z, al XY, ¿no? El plano XY. Entonces vamos a usar la función que va de S en S mismo, es una transformación que lo que hace es mandar al XYZ en el punto XY menos Z, ¿no? Y pregunta, ¿este es diferenciable? Pues tenemos que dar dos cartas, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero sí es bien diferenciable, ¿no? Nomás vamos a tener esta, es decir, tenemos lo que sea, ¿no? Una papa. Está el plano respecto al que es simétrico, ¿no? Entonces lo que dice es, agárrate cualquier punto y te lo voy a mandar en su simétrico respecto a ese plano, ¿no? Entonces cuando yo subo con alguna parametrización a este punto y bajo con alguna otra de este punto, pues lo único que tengo que revisar es que pues las dos formas de describirlo sean compatibles, en el sentido de que si yo conjugo con la phi, ¿no? Aquí tenemos una phi 1, una phi 2
inversa. En el peor de los casos es una phi 2 inversa. Entonces este es phi 1 seguido de sigma seguido de phi 2 inversa. Y esto pues es realmente como describir algo del plano en el plano, ¿no? Que es bien diferenciable. Ok. Si que estamos en el 4, si S es invariante bajo rotaciones respecto al eje Z, podemos tomar la rotación respecto a ese eje por un ángulo θ. Esta también es una función diferencial y el argumento es el mismo que el anterior, ¿no? Este va de S en S. Y ok. Vamos a tomar una esfera de radio 1, ¿no? Puede estar parada en cualquier lado, pero canónicamente digamos que es la esfera unitaria. Y vamos a dar una función que va a ir a dar a un vamos a poner así, a un elipsoide. Entonces es un elipsoide que lo podemos describir como xa más x cuadrado sobre a cuadrada, y cuadrada sobre b cuadrada, más z cuadrada sobre c cuadrada, igual a algo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tomar cualquier punto en la esfera y lo vamos a llevar en el punto x por a, y por b, z por c, y terminamos. Y esta es una función bien diferencial, ¿no? Porque en cuanto tomamos cartas de los dos lados, pues básicamente es como estar derivando una jacobiana no singular, ¿no? Pero bueno. Ok. Ok. Ahora, tenemos que hablar de vectores tangentes. Entonces, en principio, tenemos una idea intuitiva, ¿no? De qué cosa es un vector tangente en un punto, ¿no? O sea, si yo tengo, bueno, no pintemos la esfera porque podría ser excesivamente especial, ¿no? Tenemos una superficie, por ahí, quizás tiene algún agujero en algún lado, o dos, o lo que sea, y tomamos un punto, ¿no? De nuestra superficie S, tomamos un punto, entonces un vector, intuitivamente un vector tangente es una dirección anclada en ese punto, tal que si tomamos cualquier recta en esa dirección, no toca a la superficie más que en este punto, ¿no? Ese es un vector tangente intuitivamente. Ahora, ¿cómo definimos formalmente ese vector tangente? Y aquí sí quiero hacer un comentario. No va a ser tanto lío
definirlo en R, si nuestra superficie es un subconjunto de R3, pero si nuestra superficie no vive en R3, quizás necesitemos, o no quizás, vamos a necesitar otro tipo de formalismo que es que vamos a ver aquí, ¿no? Que el otro formalismo que vamos a ver va a resultar equivalente a tomar estas clases de curvas, pero bueno, y ya platiqué cuál era el cuento, ¿no? Lo que vamos a hacer es decir, bueno, si yo tengo un vector tangente, pues puedo tener una curva que vive en esta superficie y que sea tangente a ese vector, ¿no? Entonces, vamos a definir sea S una superficie regular parametrizada, diferenciable si quieren, ¿no? Y un punto P en S, un vector tangente a S en P, digámosle que si P es un vector tangente a una curva gamma que va de algún abiertito en S, tal que gamma de S0, digo, siempre nos podemos tomar esta ya parametrizada por longitud de arco, gamma de S0 es el punto P, ¿no? Por convención vamos a tomarnos el P como el punto inicial del recorrido, pero bueno, otra vez aquí estamos pensando entonces que este vector tangente no es el vector tangente a una curva, sino el vector tangente a una familia de curvas que pasan por ese punto, que viven en ese y que pues deben de tener ciertas condiciones de contacto, ¿no? Tendríamos que ver que eso forma una relación de equivalencia de alguna forma. Y pues en el fondo es que si tienen la misma dirección tangente, por el teorema de la congruencia podemos reconstruir las otras direcciones y esencialmente es la misma curva bajo alguna transformación rígida, ¿no? Entonces efectivamente hay una relación de equivalencia, pero acuérdense siempre que si estamos hablando de clases de curvas, entonces habría que ponerse de acuerdo de que no depende de la elección de la curva, ¿no? Y convencerse, ¿no? Entonces, bueno. Esa curva gamma pues tiene su vector tangente, ¿no? En S0, que pues no va a ser más que xi p, ¿no? Ok. Entonces la pregunta acá es, bueno, ¿qué pasa con el conjunto, ¿no? De todas, porque decíamos, y podemos verlo, ¿no? En ese dibujo chafa que hicimos, este punto pues tiene un montón de direcciones tangentes, ¿no? Está esta, pero también está esta, y también está esta. Y si esto se portara lo mejor posible, pues tenemos tantos como puntos ahí en un círculo bajo la antípoda, ¿no?
porque en esencia este vector pues está apuntando en la misma dirección de este vector, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para describir a todos sin tener que estar construyendo una cantidad inmunda de curvas que pasan por ahí? Entonces, de entrada vamos a escribir un poco de notación. Vamos a llamarle TPS a todos los vectores tangentes a S en el punto P, ¿no? Entonces todos los XIPs y ahorita vemos qué quiere decir esta notación. En TPR3 tal es que existe una gama que va de un intervalo en S mayúscula con gamma de 0 igual, o de S0 igual a P, y gamma prima de 0 es psi P, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Estos son los vectores anclados en P, ¿no? Vectores de R3 anclados en P. En realidad estamos pensando que es un espacio tangente a R3 en el punto P, ¿no? Pero en corto lo que quiere decir es que son todos los vectores de R3 que tienen ancla en P, ¿no? Ok, entonces ese es cómo describimos esa colección de vectores de alguna forma más eficiente, ¿no? Entonces tenemos la siguiente proposición. La proposición es que si phi es una parametrización local de S alrededor de P, entonces la d phi q de R2 es igual a TPS, donde phi de q es P, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer la prueba. Para eso vamos a tomar un vector en TPS. Y como es un vector en TPS, entonces existe una alfa una alfa curva bla bla bla, tal que esta W escrita chistosa, W de Wonka, es el vector tangente a la curva esta en el 0, ¿no? Ok. Ok. Y alfa de 0 es igual a P, ¿no? Ok. Ahora vamos a hacer otra curva. Consideremos beta igual a phi inversa seguida de alfa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo beta? O sea, yo tengo un abierto en R, me lo estoy llevando a la superficie en una curva, ¿no? Que voy a pintar de azul chillante. Y luego esta la voy a bajar a R2 con la phi inversa, ¿no? En R2 tengo un abierto
que sube con phi y baja con la phi inversa, ¿no? Entonces, beta es una curva plana. ¿No? Ok. Pero eso significa que alfa la puedo escribir como phi seguida o beta seguida de phi, ¿no? Es una curva plana y me la subo con la phi. Si yo tomo la derivada de alfa en algún punto, digamos en el 0, ¿esto quién va a ser? Pues es la diferencial de phi en el Q aplicada a beta prima en el 0. Y esto de aquí pues no es otra cosa que nuestra W de Wonka chistosa, ¿no? Nuestra W chinita, ¿no? Con rulitos. ¿Y eso qué significa? Bueno, estoy tomándome un vector en R2, ¿no? Este sí es R2 porque tiene ancla en el 0. Y con la dφ q me lo estoy llevando en el vector W, que está en TPS. Entonces, de aquí, lo que estamos viendo es que esta W está en la imagen de dφ q de R2, ¿no? La imagen de R2 bajo dφ q. Que afortunadamente habíamos pedido que la phi sea inyectiva y entonces la imagen de R2 es un plano. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que TPS está contenido en la imagen de dφ q, de R2, perdón, bajo dφ q. Ahí está. Ahora, sea W recta, ¿no? En dφ q. Entonces existe una B dφ q de R2, ¿no? Existe una B en R2 tal que W es igual a W recta a dφ q de B, ¿no? Aplicado al B. Entonces vamos a tomar una curva que tenga como vector tangente al B. Digamos gamma de t igual a tb más, digamos, q, ¿no? Cuando derivamos esto respecto de t, o mejor s para que dé la impresión de que esto está por longitud de arco, s es igual a sb más q. Cuando derivamos, esta q se va a ver al mago y me queda nada más la b, ¿no? Entonces efectivamente es un vector tangente a esa curva. Además en q, ¿no? Si ahora hacemos alfa igual a phi seguida de gamma, ¿esto a dónde va a ir a dar? Pues es una curva en la superficie que pasa por la imagen del punto Q bajo la phi, ¿no? Esto es una curva que pasa por P, ¿no? Alfa es una curva en S que pasa por P cuando S es igual a 0, ¿no?
Y ya, lo que tenemos es que W es igual a alfa prima de 0. Y entonces, de phi q de R2 también está contenido en el TPS y por lo tanto se trata exactamente del mismo objeto. Entonces, d phi q de R2 es igual a TPS. Entonces, ¿cómo describimos a nuestros vectores tangentes? Pues usamos la diferencial, de una parametrización. Eso tendríamos que argumentar que no depende de la parametrización. Pero bueno, la parte más importante de esto es que asociada a la matriz de phi q, a la transformación lineal de phi q, pues tenemos dos vectores linealmente independientes que son parcial de phi respecto de u en q y parcial de phi respecto de b. Si quieren le ponemos así mejor. Este es una base para TPS, ¿no? Entonces, cualquier vector tangente lo podemos escribir en términos de esos dos vectores, ¿no? Es decir, si alfa es una curva como la que queremos, ¿no? Que era la phi seguida de la beta seguida de la phi, entonces alfa prima en 0, esto sí, la beta tiene componentes u de t, b de t, beta de 0 es q y y phi de q es p, phi de q es p. Entonces alfa prima en 0 es la derivada respecto del parámetro s o t, como sea, de phi compuesto con beta, ¿no? Esto es la derivada respecto del parámetro de phi de u t bt en el 0, ¿no? Esto en el 0 también. ¿Y esto quién es? Pues esto es la parcial respecto de u en q por u' en 0 más la parcial respecto de b en q por u' en 0. Y esta es la forma en la que expresamos el vector tangente en términos de la base dada por las parciales de la parametrización, ¿no? Ok. Entonces, ¿quiénes son las constantes? Pues estas este es B', que representan el vector tangente a la curva plana beta, ¿no? Ok. Ahora, supongamos que tenemos una función diferenciable entre dos superficies y un vector tangente. La pregunta es si con esa función podemos también describir al plano tangente de la otra superficie, ¿no? Es decir,
tenemos S1 y S2 superficies. Tenemos una función que va de S1 en S2 llamada phi bolita, y esa phi bolita, tomamos un vector tangente a P por acá, lo habíamos pintado de rojo, y la idea es que la función, la diferencial de D de phi respecto de P, en el punto P, que es este punto P, me va a llevar a ese vector tangente en un vector tangente en la imagen de P bajo phi en el S2, donde xi P está en TPS1, ¿no? Esa es la idea. Y si eso es cierto, entonces quisiéramos ver que que la forma en que estamos determinando los vectores tangentes pues no depende de la curva que escogemos, y que pues la diferencial de la phi es una aplicación lineal entre los dos espacios tangentes, entre los dos planos tangentes, ¿no? Entonces, la proposición dice, con esta idea de aquí arriba, ¿no? Dado W en TPS, el vector beta prima 0 que está en el plano no depende de la elección de alfa. Aquí nada más, ¿no? La beta es... No, perdón, aquí estamos escribiéndolo un poco al revés, ¿no? La alfa va de... No, sí, la alfa es la curva plana, entonces la beta va a ir a la superficie. No depende de la elección de la alfa, y de phi P, de phi bolita P, es lineal. ¿No? Es una transformación lineal. Ok. Entonces, la prueba, vamos a tomar parametrizaciones, ¿no? Sea phi 1, parametrización de S1 alrededor de P, y phi 2, parametrización de S2 alrededor de phi bolita P, ¿no? Entonces, digamos que phi 1 de V pues es X de V, Y de V, Z de V, ¿no? Más para tener cómo escribir las cosas. Y que la alfa de T pues tiene dos componentes, una U de T y una V de T, ¿no? Entonces la beta, ¿cómo la escribimos? Pues es
es x de u de t, b de t y hasta la z, ¿no? De u de t y b de t. ¿Y cómo escribimos a la beta prima en 0? Pues esto es no, a ver, aquí ya me equivoqué. No me interesa aquí describir esta parametrización, me interesa escribir la phi, ¿no? Porque esa es la que voy a jugar. Entonces phi de p la puedo escribir como en términos de u y de b, ¿no? Con dos componentes, phi 1 de u b y phi 2 de u b, ¿no? Entonces lo que voy a escribir es la beta en términos de esas phis. Entonces la beta, ahora sí, la beta de t la puedo escribir como phi 1 de u de t y b de t y la phi 2 de u de t y b de t. Este ya no le voy a hacer caso de momento porque la b' de 0 es entonces la phi componente 1 parcial respecto de u, ¿no? Así como lo escribimos hace rato, u' en 0 más phi 1 b b' en 0 coma la otra componente, ¿no? Phi 2 u en 0 más phi 2 b u' en 0, ¿no? Donde esto indica no un cuadrado y no una derivada, sino la componente, ¿no? Y entonces de entrada esto no depende de alfa, porque ya no nos interesa escribir la alfa de este lado, ¿no? Y la otra, si hacemos la diferencial de phi bolita en P, esto es phi 1u, phi 1b, phi 2u, phi 2b, ¿no? Si se lo aplicamos, ya lo voy a acabar en este pedacito, miren. Si le aplicamos esa de phi p a un vector omega, pues esto es esta matriz aplicado los phis u phi p aplicado al u' 0 b' 0, ¿no? Que es nuestro beta. ¿Y esto qué nos dice? Pues que es una transformación lineal, ¿no? Entonces de phi p es lineal, pero además es inyectiva, ¿no? Siempre que la phi sea diferenciable, la de phi p es inyectiva y entonces manda vectores tangentes en vectores tangentes. Bueno, pues con eso terminamos la sesión de hoy. Continuamos hablando sobre planos tangentes y demás la siguiente sesión y nos vemos en la que sigue.